De nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Estos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron reme. Erróneos. Gestos erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 133 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, por la 92.1. En una edición especial, ahora iremos charlando, pero antes de comenzar voy a darle la bienvenida a quienes llevamos adelante este programa. En primer lugar, hoy tenemos un nuevo jugador, un reemplazo, no vino el 10, así que tuvimos que poner a un jugador de las inferiores a que ocupe su lugar. Así que hoy la operación técnica, la construcción sonora del universo de Gestos Erróneos, la está llevando adelante el querido Juan César. Hola Juan, ¿cómo estás? Ahí está su no tan característico gesto silencioso, pero que estuvo a la altura del gesto silencioso del querido Gabriel César, que hoy no pudo venir, pero dio indicaciones, dio todo el juego de cómo se tenía Toda que hacer. su obsesión está trasladada a Juan César, ¿no? Ah, fue Juan César. Y quien ya Es su tomó hermano, hay que ¿Cómo? decirlo, que es su hermano. Es su hermano, sí. Y uno de los CEOs de esta radio. Sí. También. Bueno, y quien ya tomó la palabra y está seguramente muy contento de estar en esta nueva edición, el querido Facundo Di Pablo. Hola Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en esta maravillosa ciudad y en esta queridísima Argentina y en esta patria hermosa que nos acompaña a cada instante. Muy, muy contento de estar acá. Estoy un poco averiado, pero bueno, hemos decidido estar porque hay novedades muy importantes que tenemos de comunicarle a la gente. Entonces, a pesar de estar así, he venido igual. Si me escuchan toser, escúchenlo, que es una tos maravillosa, hermosa y súper melódica. Exactamente. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Sí, Palito sí, porque no me eso, presentaste. Darío, no, Dipa. perdón. No, así estamos. Así vamos a llevar el programa adelante. Sí, porque aparte ya empieza la disputa. Empieza la disputa. Hoy hay grieta en este programa. Hay grieta. Y la vamos a tratar Por eso de... no te presenté, porque no tengo ganas de presentar a... Ah, bueno. No vamos a hacer una grupalidad. No quiero una grieta, boludo. Ya está. Pero bueno, actuaremos de esta grieta. Bueno, ¿vos cómo estás, Palito? Bien, estoy muy bien y te voy a preguntar, querido Dipa, ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí un poema de Eduardo Galeano. Mirá. No hemos leído nunca a Galeano acá, ¿no? Me parece que no. Yo incluso estoy con que hay que dejar de robar con el mar de fueguitos. ¿Viste el texto ese? Sí. Hay que dejar de robar con el mar de fueguitos al menos por 2 años. Sí, podría ser. Es cierto que se usa mucho. Pero bueno, todavía, como hay jóvenes, para mí usarlo con jóvenes adolescentes está muy bien, porque hay jóvenes que no conocen a Galeano. Nosotros porque casi que nos criamos con Galeano porque era muy contemporáneo nuestro. Sí, estoy de acuerdo. Digo que aparecen... Hay más textos de Galeano también, eso Claro, es cierto. sí, Eso es cierto, exacto. que hay otros textos menos conocidos, menos populares, y está bien también que leamos y busquemos otros, indaguemos en otros textos, por ejemplo, como este que es muy bonito. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy tocando el retorno y creo que lo pagué. Ah, bien. Bueno, sí, estamos sin retorno, gente. Bueno, elegí este poema de Galeano, un poco pensando en la lógica de... ¿Qué pasa? A ver, dale, Porque vos me podés. bajaste todo el retorno a mí, no pasa nada igual. No, ahí te lo vuelvo a subir, vos seguís hablando.
En que entramos, pensaba en esto que hace 3 meses estábamos a la deriva. Hoy seguimos a la deriva, ¿no? De alguna manera, seguimos muy, muy a la deriva, pero las elecciones creo que nos dejaron un montón de sensaciones dispares para seguir analizando. Más sensaciones, no tanto la rosca política, sino las sensaciones que nos dejan unas elecciones donde hace 3 meses pensábamos que la ultraderecha iba a gobernar este país durante los próximos 25 años y ahora de repente estamos en que la izquierda marxista comunista junto con Miriam Bregman van a tomar el poder mañana, digamos. Sí, como total. que digo, hay un coso, y un poco el poema juega con esta idea de nuestros miedos a nuestros corajes, un poco o de nuestras dudas aparecen también nuestras certezas, y un poco para pensar esto, digo, de todos esos miedos, ¿pudimos generar algo realmente positivo y no entrar en la vorágine loca de todo pasa allá, de ahora, bueno, de repente vamos a tener un gobierno comunista mañana, digamos? Sí, te entiendo. Y de pensar un poquito cómo vamos a construir o cómo podemos construir bases sólidas para una consolidación, ¿está bien? Sí, consolidación. Yo me escucho mal por eso, pero ahora está el retorno, pero me escucho mal. Consolidación democrática para una construcción realmente de distribución de riqueza, donde realmente podamos vivir bien y puedan vivir bien todos y todas los argentinos y argentinas, digamos, ¿no? Sí, yo creo ahí primero que, bueno, el domingo fueron las elecciones legislativas, por si alguien escucha este programa en otro momento de la vida, en las que... En la provincia de Buenos Aires, que se eligieron diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y concejales de cada distrito municipal. Y ahí me parece, sumando toda esta charla, recién Juan decía algo que es muy cierto, que es la sensación... hubo como una sensación de alivio, ¿no? Por un instante o por un rato ese domingo, quizás el lunes también. La sensación de que en las urnas pasó algo, uno se sentía, bueno, capaz no estoy tan equivocado, ¿no? La sensación de que hace mucho que no sentíamos que algo que queríamos o lo que no queríamos no ganaba, digamos, ¿no? Bueno, no ganó lo que no queríamos, a otros ganó lo que queríamos, bueno, es dependiendo cómo lo ve cada uno, pero ese alivio creo que también ayuda, ¿no? La sensación de, bueno, fue esta gente a votar y esta gente eligió otra cosa, ¿no? Y eso me parece que está bueno también, y es una señal, por eso también me parece las consecuencias que está teniendo políticas de las elecciones del domingo. Sí, eso nos genera una construcción discursiva agradable que es, la lógica mileísta de agredir, atacar y quitar derechos no la está aceptando una gran parte de la sociedad, digamos. Hay una gran parte de la sociedad que le soltó la mano a esa lógica agresiva y de quita de derechos en las que a las que nos veíamos inmersos y decimos, loco, no, la verdad que vamos a quedarnos con un país destruido, digamos. Eso es cierto y eso nos genera un alivio. Para mí las elecciones en realidad también generaron eso, generan nuevamente una esperanza en creer que se puede volver a construir una base democrática, digamos, una base democrática sólida, donde la gente pueda expresar y construir a partir de eso y donde volvamos a ganar discursivamente o a construir discursivamente los derechos que luego vamos a conquistar, digamos. Construir en las calles, construir en la lucha, digamos. Los derechos que después alguien se encargará, digamos, que el político de turno se encargará de decir, loco, esto está bien, esto que están planteando determinados sectores de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que es así como se construye, digamos? Matrimonio igualitario, todo eso, digo, eran construcciones que venían de las bases sociales y que en algún momento un gobierno dijo, ojo, acá hay que escuchar. Sí, como va a pasar con los jubilados, digo, ya Exacto. Es una exigencia lo que está pasando con los jubilados, digamos. Exacto. Que no puede, pero y porque hay todos los miércoles una marcha que va al Congreso, que exige, digo, hay una construcción ahí que pasa más allá de quiénes nos representan en las elecciones, ¿no? Hay una construcción que presiona a los que después nos representan en las elecciones o nos representan en los diferentes, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores provinciales y demás. Pero me parece que ahí está la presión, ¿no? Lo social presiona eso. Lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Viene de otro lado. Exacto. Bueno, eso
no lo podemos perder, digamos. ¿Qué está pasando? Si podemos seguir construyendo eso, ¿dónde está? Veremos qué pasa esta semana también con ciertas decisiones, digo, porque por ejemplo Milei tiene hasta mañana para vetar la ley de financiamiento universitario. Hay que ver si en este quilombo que tiene y los aportes del Tesoro a las provincias, que también es otro problema que tiene con los gobernadores. Con los gobernadores. Entonces digo, ahí también... Pero hay una señal fuerte del electorado. Y la ley del Garrahan, que también, también la ley pediátrica, digamos, de emergencia pediátrica, me parece que también, me parece que hay determinada... Me parece que un poco lo que se nos abrió la ventanita de esperanza en ese sentido, de decir, hay determinadas cosas, determinados derechos adquiridos históricamente, muy históricamente, como la salud pública y la educación pública, o incluso derechos a gente que tiene alguna discapacidad, digamos, otorgarle derechos, la sociedad no quiere ni discutirlos, tienen que estar dados. No, digamos. Y también digo, nos pasaba que, esta sensación de nadie está... vivimos en una sociedad cruel, vivimos en una sociedad que a esto no le importa, porque quizá no lo veíamos en las calles, ¿no? Entonces, cuando aparece una representación como esta, hay un número que dice quién está a favor y en contra de esto, también nos genera una sensación de, acá hay un indicio de que esto no está tan bien. Que por ahí nos cuesta más verlo en las calles, ¿no? En el sostenimiento de la lucha, en que sean algunas marchas masivas, ¿no? Hace mucho no vemos una marcha masiva con respecto a ciertos temas. Entonces, acá de repente aparece un indicio que es un rechazo a eso, ¿no? Después están las discusiones más de matices, si estoy a favor de esto o estoy en contra de aquello, digamos. Después está ese debate que es siempre eterno en este país. Incluso vamos a hablar un poco de esa dicotomía. Bueno, estoy a favor de esto o en contra de esto, y después me posiciono a partir de eso nada más. Sí, y a mí otra cosa que me pasa es que yo no tengo demasiadas esperanzas a corto plazo. No, yo tampoco. No tengo esperanza. Me parece que tenemos que, yo siento que no podemos relajarnos, que que nuestra batalla, nuestro cuerpo, nuestra energía tiene que seguir puesta en seguir construyendo, en marchar, en hacer los paros necesarios, en estar cuando haya una votación en diputados y en senadores, para que se vaya atrás con los vetos, estar y llenar la plaza. Hoy veía la manifestación en Francia y decía, loco, estaban todos los sectores ahí, digamos. Algo que no nos suele pasar a nosotros. Marchan los universitarios por acá, marchan los de Garrahan por acá, marchan los jubilados. Hace mucho que no es transversal. Exacto, lograr esa unión, esa transversalidad, porque las luchas, en algún punto, digamos, son luchas de construcción o de idea de construcción de un país, digamos. Es eso lo que se establece es, hay un gran sector de la sociedad que quiere, para mí, una marcha muy transversal es la del 24 de marzo. Sí. Digamos. Entonces ahí vos tenés masiva y transversal. Ahí vos tenés un gran sector de la sociedad que dice, esto no puede volver a suceder, vamos a seguir teniendo memoria y vamos a seguir exigiendo justicia. Ahora que se empiezan a rascar y a presionar determinados derechos, tenemos que hacer un quiebre de esa manera para decir, hay un gran sector de la sociedad que no quiere que determinados derechos como la salud pública, la educación pública sean tocados. Digamos. Sí, recontra. Lo último que quiero decir es que me parece también ahí para sumar es que a ciertos discursos de crueldad se habilitaron, ¿no? Cuando apareció alguien que los pudo representar y que nosotros en algún punto, en algunas cosas, nos pusimos más en silencio. Sí, y que si esto habilita a algunas personas a hablar un poco más, es el momento de hacerlo, digamos. Sí. Nosotros estábamos intentando hacerlo de todas maneras. Quien ahora se siente más habilitado es el momento. Hay que hablar, hay que decir, porque si no, nuestro discurso se sigue apagando en ciertas cosas. Hay que hablar, hay que decir, hay que discutir, hay que volver a ponerlo sobre la mesa, hay que ponerlo en todos los lugares donde podamos. Si no, es como, no voy a hablar de esto porque afuera el mundo es muy cruel y es un bajón. Bueno, no, salgamos a decirlo aunque esté pasando todo eso. Así que si alguien quiere opinar sobre esto, si alguien quiere decir algo de lo que estamos charlando, nos pueden mandar un mensajito ahí al chat de YouTube si nos están escuchando en vivo. También nos pueden mandar un mensaje a nuestra red social, que es Gestos Erróneos en Instagram.
Es la única red social que usamos, así que nos pueden escribir por ahí, pueden subir una historia desde donde nos están escuchando. También si alguien quiere colaborar con este programa, después lo vamos a decir al final, pero también lo decimos ahora al principio, si alguien quiere colaborar con este programa, nos pueden mandar un aporte al alias gestos.erróneos, así bancamos este programa, bancamos este espacio. Y otra manera de comunicarse con nosotros es a través de una carta. Sí, una carta. Una carta para donde puedas expresar todo lo que sucedió en estas 3 semanas intensas que hemos pasado, porque en 3 semanas pasaron muchas cosas, desde el 3% en adelante no pararon de pasar cosas. No. Entonces, una carta donde vos puedas realmente expresar todo eso que te sucedió, todo el estrés que te generó, todo el estrés que te genera esto y luego relajarte, prender tu saumerio y tirarte en la bañera si tenés bañera o pegarte una duchita y eso. Y ya todo lo que necesitabas lo expresaste en una carta que nos mandás ¿a dónde, Palito? Lo mandás a Irigoyen 882 al Centro Cultural Artiparte para el programa radial Gestos Erróneos. Estaremos esperando esas cartas. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá gestos erróneos. Arte poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Itaca. Verde y humilde, el arte es esa Itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable. Muy bien, y seguimos aquí en el capítulo 133 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar a Jorge Luis Borges leyendo, como él mismo lo dijo, leyendo en vivo, por supusto, arte poético. Está acá con nosotros el señor, sí, está Jorge acá, Luis está acá Borges. el señor Borges. ¿Cómo estás viendo el programa, Borges? ¿Entendés? ¿Entendés el chiste? Lo vi. Porque no veo, boludo. Bueno, Borges, integrante del grupo de Florida, gran grupo de la arte, la poesía y la literatura nacional, al que voy a bancar a pleno en este programa. Así que nada, acabamos de escucharlo por suerte. Borges lee muy bien, es muy lindo Borges. Para mí, el señor Pedro Saborido, Sí. que en muchos de los programas de Capusotto, de Peter Capusotto y sus videos, imitaba a Borges, lo imita de una manera extraordinaria. Mirá. Es casi escuchar a Borges. Mirá que le bien. sale muy bien, es una cosa increíble. Viste que hacían como Borges hablando de cosas estúpidas. Sí. Y era, no, pero el ritmo que tiene es como... Sí, total, muy Borges. Yo me acuerdo de ver en los 90 a Mario Zapag imitando a Borges en Canal de Aire, Canal 8 de Mar del Plata era acá, o Canal 10 de Mar del Plata, no me acuerdo cuál. Y aparecía Mario Zapag haciendo de Borges e imitando. No, y ahí aparece, perdón, nos vamos a cualquier lado, Sí. pero algo importante que tiene que ver con que el programa, programas como el de Mario Zapag, era un programa muy popular en los 90, Sí. un programa con mucho rating, cuando la televisión era lo central en todos lados, imitaba a Borges. Digo, Sí.
el una figura peso que importante. tenía Borges Claro. como figura. ¿En qué programa te invitan a un Total. escritor ahora? Nadie invita a un escritor. No. A una escritora. A en ningún Fabián programa. Casas. A ver, Claro. invítalo a Fabián Casas. Nadie va a invitar a Fabián Casas. A Mariana Enrique. A Mariana Enrique, Acá estoy claro. caminando por un cementerio. A Mariana Enrique está buena para invitarla. Es un Sí, lindo sí. personaje para invitar a Sí, Mariana re. Enrique. Bueno. Hemos decidido meternos en una grieta hoy, Sí, que es nos vamos a meter en una grieta. Florida versus Boedo, que es uno Sí. de los grandes conflictos literarios de este país. Sí. Y acá estamos divididos también en la mesa, así que voy a empezar haciendo un resumen para la gente que no sabe de esa gran grieta argentina, una de las primeras en la literatura nacional. En la Argentina, entre 1924 y 1930, ojo con el dato de 1930, porque eso se corta a partir de la primera dictadura militar en la Argentina. Y eso es un dato muy importante porque las dictaduras militares en realidad rompieron todo siempre. Digamos. Hasta una grieta tan hermosa donde se discutía sobre literatura, porque esto es una grieta hermosa. Una polémica literario-política centrada en las revistas Martín Fierro por un lado, Grupo Florida, y Los Pensadores y Claridad por el otro, Grupo de Boedo, referente al objetivo de la literatura y su papel en la sociedad. O sea, la literatura y su papel en la sociedad era la discusión. Eso es una discusión, papá. Claro, loco, ¿para qué sirve la literatura? Loco, ¿tiene un papel en la sociedad o no? Sí. Bueno, ya son preguntas que están interesantes. Aspectos que ejemplifican posiciones diferentes frente a lo real, la literatura como tarea y la obra como comunicación y portadora de significado. Los dos grupos intentaron legitimar sus objetivos frente a lo canónico. Florida atacó los modernos modernista y realista y los residuos románticos, y Boedo trató de ampliar la noción de público literario. Bien, Y lo popular, esto Florida hablamos de lo se rebelaba con la tradición que ya venía de cómo se escribía, ¿no? Como una cosa ahí del cómo. Y el otro de qué es lo que cuento. ¿Qué es lo que sí, podemos separarlo medio por ahí? O el cómo en cuanto a estructura narrativa, cómo lo hacemos, cómo construimos una vanguardia literaria nueva en esta Argentina. Y por eso le ponen Martín Fierro a la revista también, porque había algo de nosotros tenemos que crear nuestra propia vanguardia, una identidad nacional dentro de una vanguardia nacional, y no pensar en crear una vanguardia en lo que nos quieren meter ahí, el modernismo en un caso, el realismo y el romanticismo residual. Entonces digo, el como fondo al final, mucho del... El fondo también es, bueno, qué es la tradición, qué es el lenguaje en este país, ¿no? Esa Exacto. también poner en discusión. Y una identidad nacional también. Y una identidad nacional. Identidad literaria en este caso, ¿no? Recontra. Ambos grupos estaban formados por escritores, por dramaturgos, por periodistas. Había artistas también, plásticos, claro. claro. Había músicos, había cantantes, había músicos de tango. Sí. Digo, no era un grupo que se dedicaba solo a la literatura, sino que también había de diferentes espacios. Después podemos hablar de esta dicotomía, si era así o no, lo vamos a charlar más cerca del final. Pero también, digo, por ejemplo, en Boedo, la discusión era más en torno a qué es lo que cuento, ¿no? Hay una separación, podemos separar esas dos cosas. Obviamente después todo se cruza, lo vamos a ir viendo, pero ¿sobre qué? ¿No? Una literatura más social, más comprometida, socialista, anarquista, ¿no? Una literatura que iban para ese lado, el de Boedo. Y ahí tenemos incluso las dos calles, ¿no? De ahí vienen los nombres. Florida en ese momento era una calle céntrica, Exacto. en el centro de Buenos Aires, y Boedo era una calle más del sur y más del suburbio. Ahora ya Boedo no está en un suburbio porque la ciudad creció Exacto. muchísimo. Y ahí esto es importante, en el grupo de Boedo, vos recién decías Claridad y Martín Fierro de Florida. También hay que tener en cuenta la revista Los Pensadores, pero me gustaba mucho que se juntaban también en el café japonés, que era un café que quedaba sobre Boedo. Era uno de los lugares que se juntaban. Y todo era, claro, la zona era muy del arrabal, muy del proletariado, entonces eso era parte también de sus temas, o quizás elegían eso por esa situación. Y estaban más cercanos a la narrativa, los de Boedo, ¿no? ¿Por qué? Porque Florida estaba buscando más la forma, entonces la poesía te permite más romper formas. En la narrativa, no tanto, porque lo que buscaban era que sea transportar ese contenido, ¿no? Proletario, anarquista, del suburbio, del arrabal. Sí, de contenido social, claro. Claro. Incluso eso, ¿no? Como exponer más lo que le pasa a las clases sociales. Era una función más social, la literatura que pensaban, que estética, ¿no?
Esto podemos decir ahora, después vamos a ver que en realidad eso se cruza todo el tiempo. Se cruza todo el tiempo. Borges va a escribir en el año 1928 o 29, no recuerdo mal, un texto que se llama La inutilidad de la dicotomía, algo así, no se llama así, pero dice la inutilidad, y es un texto muy lindo porque un poco se ríe de todo eso y hace un análisis muy copado. Yo voy a hacer una pequeña descripción de quiénes estaban en Florida. Dale, yo después y tengo cuáles quién eran estaba sus en Boedo. discusiones. Dale, Dale. yo te digo quién estaba en Boedo después. La calle Florida, calle del ocio de las clases altas, lo llama acá este amigo. Sus aportes fundamentales a la literatura fue a la poesía a través de la pluma de sus integrantes más representativos como Olivero Girondo, Raúl González Tuñón. Raúl González Tuñón va a cruzarse también a, digamos, yo a Tuñón lo tengo en Boedo. Claro, por eso. Algunos lo consideran de Boedo, otros lo consideran porque andaban en ambos lados, porque no le interesaba la cuestión, por lo visto. Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges, por citar solo algunos, sus miembros tomaron elementos del surrealismo, del dadaísmo y del ultraísmo. Se lo considera como la primera vanguardia argentina. Proponían una poesía que se desentendiese de las normativas tanto en la métrica como en la rima y vieron que la metáfora debía ser audaz y provocativa. Sus integrantes estaban interesados en un proyecto de identidad nacional y por eso eligieron para su revista el nombre del protagonista del poema gauchesco más popular, o sea, Martín Fierro. En cuanto a lo literario, se preocuparon fundamentalmente por la renovación formal de la literatura. Introdujeron en la lengua características del criollismo, nacionalismo lingüístico e imágenes del arrabal y, como toda vanguardia, rechazó lo impuesto por el mercado, por eso produjeron una ruptura con el simbolismo y el modernismo. Y ahí me parece que es interesante también para poner en discusión esta idea de ellos estaban pensando una construcción más centrada en cómo modificar los cánones literarios, y no les interesaba la política. Supuestamente está puesto ahí, ¿no? Está puesta la discusión en eso. O que representaban a las élites, ¿no? También hay una cosa ahí también de, bueno, son de las élites, por esto. Florida es la calle de... sí, que eso después también lo va a poner en discusión Borges porque dice, bueno, no era tan así porque obreros hay en todos lados. Y qué sé yo. Y en realidad ellos mismos se reían un poco de esa, se burlaban un poco de eso, no era tan rígido. Ya estamos entrando en esta discusión de que es una reducción. Toda esta discusión es una reducción. Sí. Como Soda Stereo y Los Redondos. Yo pensaba mucho en Soda Stereo y Los Redondos. Como toda Soda Stereo era de chetos y Los Redondos no, y había como una... Como toda dicotomía en este país, digamos. Todo tiene matices después, ¿no? No es esto, es una cosa y esto es lo otro, digamos. Dale, sí, sigamos. Y ellos mismos no lo veían así. Pero acá me resulta interesante traer esto de cómo el rechazo a la lógica impuesta por el mercado, lo que más vende en este momento es el modernismo, entonces hay que escribir poesía modernista. Y ellos dicen, no, la verdad que no. O sea, nada, no vamos a ir por ahí. Se arman su revista y empiezan en su propia revista a explorar nuevas formas de escritura poética, ¿no? Y me parece que es súper interesante porque ahí también hay una postura política, a pesar de que ellos intentan correrse discursivamente de nosotros no escribimos poesía política. Hay una postura política de decir, lo del mercado no, nosotros vamos a crear lo que queremos y vamos a pensar una literatura nacional. Propia, una vanguardia propia. Me parece que hay una postura política re concreta de poder pensar a través de la escritura nuestra propia identidad literaria y corriéndonos de lo que nos pide el mercado, ¿no? Sí, total. Y me parece que ahí también hay una coincidencia, es que si eso era su postura política y del otro lado la búsqueda era que el contenido tenga que ver con el proletariado, con el anarquismo, con el arrabal y que represente a esas personas, entonces estaban militando desde la cultura los dos espacios. Exacto. Digamos. Entonces ahí hay ya una coincidencia entre los dos espacios y por eso también esos cruces, porque seguramente las discusiones de los grupos le interesaban al del otro grupo, digamos, no es que había una... No era, los de Florida estamos acá, se cruzaban, se iban todos al bar. Capaz estaban todos en Florida y se iban al bar japonés a hablar total. Con todos los de Boedo. Digo, hay una cosa ahí que en realidad se rompe. Es por qué fue necesario crear estos dos. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué fue necesario crear estos dos grupos? Pero como ya escuchamos a alguien de Florida, ahora vamos a escuchar a Pablo Solo Díaz, gran invitado a este programa, un escritor acá de la región, de Las Flores, de ahí de Boer, leyendo un pequeño texto de Álvaro Yunque. Igual que vos, muchacho, por las calles runfleras corrí aprendiendo cosas que el colegio no enseña. Igual que vos, chingolo, pronto asomé a la vida de las gentes mayores a probar su injusticia. Igual que vos, pipiolo, me he rompido las botas tras la pelota de diario, que es la mejor pelota.
igual que vos, Botija. Lo llevaba en la sangre. Tuve que andar piantando de la cana los chafles. Con dientes, pies y puños defendí mis narices, de puños, pies y dientes, igual que vos, che, pibe. Por eso, con mi pluma que tiene alma, purrete, escribo lo que escribo, desfachatadamente. Por eso, en estas calles, voy encontrando versos con gusto a vida libre y con olor a pueblo. Por eso, en esta esquina, mirándote, ha quedado. Lo que sos, yo lo he sido. Igual que vos, muchacho. Igual que vos. Bien, acabamos de escuchar a Pablo Solo Díaz poniéndole voz a un poema de Álvaro Yunque. Este texto salió en el programa que le dedicamos a Álvaro Yunque, si alguien lo quiere ir a escuchar, está ahí alojado en Spotify, o por ahí no estás escuchando en Spotify y después de esto te vas a escuchar eso. Y Álvaro Yunque fue parte del grupo de Boedo, junto con Art, con Barleta, que después vi que es el creador del Teatro del Pueblo, Claro, que es Leonidas Barleta. hermoso teatro, del Cástulo Castillo, Homero Mansi. Después me gusta esto, lo voy a contar cortito, pero después para que busquen este libro. En un momento, en esa época, salió un libro de Clara Vetter que se llamaba Versos de una y puntos suspensivos. Y el texto, a partir de ciertas poesías narrativas, contaba las desventuras de una prostituta judía que vivía en Buenos Aires. El libro salió, tuvo muchísimo éxito, lo leyó mucha gente y parte de la gente de izquierda quería encontrar quién era esta Clara Vetter para saber, porque decían, che, esta mujer representa en su poesía mucho de lo que estamos pensando y necesitamos saber quién es y queremos hablar con ella. Y después de mucha búsqueda, finalmente César Tiempo, que era un poeta que fue parte de Boedo, del grupo de Boedo, dijo que él lo había escrito y que era un seudónimo que había creado. En realidad César Tiempo también es un seudónimo porque en realidad se llama César Seitlin, pero me parece que el seudónimo César Tiempo es extraordinario. Y bueno, y el texto, el libro Clara Vetter, Versos de una, es un libro ahí para andar explorando y buscando. Un par de cosas más, bueno, nombré a algunos tangueros, ¿no? Homero Mansi, Cátulo Castillo. Abraham Vigo, que por suerte acá hemos tenido la suerte alguna vez de estar en la casa de Manuel Díaz Vigo y de Luis Díaz Vigo, que son los bisnietos de Abraham, que viven acá en Tandil, que son amigos nuestros, y hemos podido ver algunas de las obras de Abraham Vigo en vivo, incluso las tapas de Pensadores, que las hacía a partir de grabado, las hemos podido ver impresas originales, ¿no? Así que hay una parte del grupo de Boedo que habita en esta ciudad, en la ciudad de Tandil. Total. Está colgado ahí en las paredes de lo de Manuel y de Luis. Bueno, eso. Después pensaba qué tantos... Bueno, podemos empezar a seguir encontrando diferencias. Me gustaba la idea de los nombres, ¿no? Florida sacaba... tenía una revista que se llamaba Proa. Sí. Y Proa, ¿no? De vuelta a la vanguardia. La Proa está adelante en el barco. Pero, por ejemplo, en Boedo es los pensadores y claridad, ¿no? Claridad como tener claro lo que estamos pensando, dónde estamos yendo, y los pensadores, ¿no? Estar en esa búsqueda. Y después un par de cosas más en las diferencias, que el grupo de Florida hacía manifiestos, escribía manifiestos, así como las vanguardias lo hacían en Europa, ¿no? Porque hay una cosa ahí de puente entre las vanguardias europeas y las que sucedieron acá en Argentina, y escribían manifiestos. Pero el grupo de Boedo no escribía manifiestos, ¿no? Como que lo pensaban más como era. Claro. No le consideraban que era importante escribir esos manifiestos. Y una cosa más en las diferencias, vos recién hablabas de qué publico, ¿no? Recién, bueno, me voy en contra del mercado y no escribo estos libros que se van a vender. La editorial Claridad del grupo de Boedo publicaba libros que eran muy baratos, que podía comprarlo cualquier obrero. En esta búsqueda de ampliar el público. El público y generar popularidad, digamos. Y imprimían a los rusos. Acercar a la lectura a todos. Sí, y escribían muchísimo a los rusos, ¿no? Todo Dostoyevsky y todas estas personas las imprimían. Pero bueno, también ahí hay un puente a Europa, ¿no? Total.
que la gente lea los textos porque sentían que ahí había más una representación del proletariado y demás. Pero bueno, estaba el socialismo europeo. Y las publicaciones de Florida eran más sutiles, tenían más laburo, eran libros más... No diría más bellos, pero más trabajados, ¿no? Con mejor calidad y demás. Total. Entonces también ahí hay una diferencia. Bien, yo tengo un poquito, hablando del manifiesto, agarré unos fragmentitos del manifiesto que me parecen que están buenos. El manifiesto de Florida se publicó en la revista número 4 de la revista Martín Fierro, el 15 de mayo del 24, dice: frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público. ¿Hipopotámica? Sí. Frente a la funeraria, esto me gusta, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca, frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual hinchando valores falsos, frente a la incapacidad de contemplar la vida sin escalar las estanterías de las bibliotecas, Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva comprensión que, al ponernos de acuerdo con nosotros mismos, nos descubra panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión. Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo. Hay hipopótamos, momias, catedráticos, todo está momificado y puesto en un estante que hay que cuidar, y dice, bueno, no, podemos mirar con otros ojos y váyanse a la mierda. Banco eso. Sí, por eso hay como una lógica que está buena. Y por otro lado, volviendo a lo de Borges, también me traje un fragmento del manifiesto ultraísta que escribe Borges, que era... el ultraísmo fue algo que fue una corriente que abrazó Borges en su escritura, y escribe bastante sobre eso, sobre todo en esta primera época, ¿no? En esta primera época de Borges, cuando tenía 22 años. Pensemos eso, Borges nace en 1899, en el 24 de 25 años. Exacto. O sea, en el medio de todo este conflicto, por poner muy entre comillas conflicto, Borges tenía 25 años. Exacto. Y Borges escribe el texto que les decía hoy, que se llama Inútil discusión de Boedo y Florida. Ya el título nos marca la idea de la inutilidad de la discusión, o sea, es una discusión que le considera inútil. Entonces, cuando escribe en un tono medio irónico y burlándose, ¿no? Entonces dice, primero, y acá esto está bueno, esta parte lo voy a sintetizar. Primero, en esa simbología ocasional de Florida y Boedo. Y dice esto de los obreros. Parece que está dividido entre Boedo, un barrio popular de obreros y de fábricas, y Florida, un barrio donde parece que solo hay gente cheta, por decirlo de alguna manera, y no hay obreros. Y dice, bueno, la verdad es que obreros hay en todos lados, y en San Juan y Boedo hay unos bares que son más chetos que los que hay en Florida. Claro. Digamos. Medio como que plantea esa situación que ya, bueno, listo. Esto... hemos vuelto a la página porque es una pelotudez. Uh-huh. Y lo hace todo con un lenguaje muy grandilocuente, que lo hace muy gracioso a al texto, ¿no? Entonces, pero ahí también dice algo que me parece que es interesante, que es que se establece con esta dicotomía la misma tontería de civilización o barbarie, digamos, como que la barbarie está puesta en un lugar y la civilización está puesta en otro. Y dice, lo que quieren establecer es nuevamente esa discusión, ¿no? Que me parece que también como visión política es súper interesante. Dice, la verdad que en realidad ambos estamos construyendo una literatura nacional que viene, y también acá es... Borges tiene otro texto que habla sobre la literatura gauchesca como literatura nacional, y dice, bueno, la literatura gauchesca no es una literatura nacional, digamos. Está plagada de un montón de corrientes literarias que vienen de todo el mundo. No es solo, no es que es creada desde acá, sí hay un lenguaje muy propio del criollismo argentino, digamos. Lo bueno que estas grietas de 100 años después no están, eso es una buena noticia. No. Lo malo es que no se discute tanto la literatura. Me parece que es interesante seguro. Esta discusión. Y ni siquiera otras discusiones se discuten tan profundamente. Civilización o barbarie se sigue discutiendo, eso sí. De hecho, ahora con las elecciones salió algo ahí, salió como una lógica civilización o barbarie bastante básica de mucha gente.
Y después, bueno, ahí plantea lo de Civilización de Bargari, y después había otra parte que me interesaba destacar, que era... te la había dicho hoy, ahora ya no la encuentro. Para hacerte los chistes. Sí, ¿cuál es Boedo o Florida? Ah, sí. ¿Cuál ha sido más? Entonces se pregunta Borges, ¿cuál ha sido más beneficioso al arte argentino, Boedo o Florida? ¿No? Entonces dice, sigue ahí escribiendo y dice, miremos la cuestión. Pero miremos también las dos contradictorias falacias en las que ellas nos acechan. Y acá me parece que hay algo súper interesante que dice Borges. La primera está en la connotación erudita de la palabra arte. O sea, se toma el arte como una lógica, con una lógica erudita, ¿no? Entonces, superstición, o sea, ya habla de que tomar el arte como algo erudito es una superstición, está casi más del lado de Boedo acá, digamos. Sí, o sea, si uno piensa en la dicotomía básica, simple, está casi más del lado de... Superstición que nos invita a conocer... categoría de arte a un soneto malo, a conceder categoría de arte a un soneto malo, pero a negársela a una buena y muy bien versificada milonga, dice, ¿no? Claro, o sea, el soneto creemos que es mejor porque está escrito en soneto. El soneto, en esta idea erudita del arte, estaría puesto en un lugar mejor, pero puede estar malísimo escritamente, pero lo vas a poner en un lugar mejor que a una milonga, porque la milonga en esos tiempos y el tango estaban mal vistos y era porque eran las clases populares. Entonces dice, che, los versos de una milonga pueden estar buenísimos y eso también debería ser considerado arte, pero como tomamos el arte como algo erudito, termina pasando esto, ¿no? Entonces me parece que como ya ahí... Es lo mismo pasa con el rock y la cumbia. Uno puede decir, esto como es rock parece que es mejor que una buena cumbia. Exacto, que la poesía del rock debería ser mejor que una buena cumbia, que tiene más metáfora. Y hay temas de rock son muy malos y temas de cumbia son muy buenos. Sí, total. Exacto. Total. Es la misma discusión, son 100 años después, tenemos la misma discusión. Sí. No, avanzá, no pasa nada, sigue todo igual. Sí. Y después... bueno, que me parecía que después también sigue con ese. Después dice que no son casualidades biográficas. Boedo, mirado por Florida, es arte argentino, dice, ¿no? En resumen o generalización de hechos irrefutables, pero ninguna razón me autoriza a considerar lo profético. Las preselencias de la educada observación y de la lectura pueden ser aventajadas y lo serán por la genial pedagogía de la pasión y la dolorosa experiencia. Entonces, ¿qué dictamen derivar de esta perplejidad? Ves que lo habla todo, lo hace todo en un tono total. Pomposo, que está buenísimo porque me parece que es una escritura irónica para lo que se está discutiendo. Por eso pone la idea de inútil al principio. Entonces arma todo un tono pomposo para la escritura, que me parece que está buenísimo. ¿Qué dictamen derivar de esta perplejidad en pocos renglones, aunque demasiados, que he ido registrando? Yo insinuaría la formación de las obras de arte es imprevisible. Oro y pobreza pueden colaborar en su formación. Exacto. Dice. Y una cosa me parece que de toda esta discusión que hemos tenido en todo este rato, me parece, y entrando también a esto de la inutilidad, porque también después encontramos que recién nombrábamos al mismo autor que estaban los dos grupos, ¿no? Y al fin y al cabo ahí hay una cosa que nos genera un conflicto, ¿no? Con, no sé, Roberto Art. ¿Dónde lo ponemos? ¿En cuál de los dos grupos? Porque la forma, hay una búsqueda en la forma, pero también el contenido es más parecido al de Boedo. ¿Qué pasa con Marechal? ¿Qué pasa con González Tuñón? O con Girondo. Entonces ahí tenemos una cosa que, bueno, en realidad hay un cruce y no es una cosa o la otra, ¿no? Incluso González Tuñón tenía una militancia política concreta también, digamos. Pero, sin embargo, en su búsqueda poética estaba dentro de las vanguardias y se juntaba también con el grupo de Florida y escribía también la revista Martín Fierro, digamos. Y una cosa más, después yo escuchaba hoy una entrevista y hablaban esto de, bueno, estas personas después siguieron, ¿no? Tenían 20 años, digo, Borges murió en el 86, Tuñón murió ahí cerquita también, digo, la gente siguió haciendo cosas. Pero hablaban también de los discípulos, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, yo no había pensado, pero cuando escuchaba esta entrevista, decía, bueno, ¿qué hacemos con Juan Gelman? Que fue discípulo de Tuñón. Tuñón escribió el prólogo del primer libro de Gelman. Un libro de Tuñón se llama Violín del Diablo y el primer libro de Juan Gelman es Violines y otras cuestiones, o Violín y otras cuestiones. Y en Gelman podemos ver las dos cosas. Hay una búsqueda muy particular en la forma de cómo está escrito el poema, pero la temática es muy cercana al proletariado, a las clases populares. Entonces digo, también ahí después en los discípulos hay como una unión, ¿no? Una síntesis de eso.
Y después vamos a bardear un poquito esto también. Es una discusión muy porteñocentrista. Sí, total. No, estamos hablando de avenidas de Buenos Aires. ¿Qué pasa? No, si hablamos de... Porque también es una discusión medio de... La literatura solo se creaba ahí. Sí, parece. o de centro y periferia dentro de Buenos Aires. No, bueno, nosotros en Florida somos el centro, la periferia es lo otro. Bueno, ¿y qué pasa con el resto del país? ¿Qué se escribía en 1920, 30 en otras provincias, ¿no? Entonces también digamos eso también, hablando acá desde Tandil, a 400 kilómetros de esa ciudad, digo, bueno, estamos teniendo una discusión o estamos recordando una discusión que tiene que ver con algo muy, muy porteño. Así que no sé si querés sumar algo más a todo esto. Si hay No, creo que ya estamos, me parece que bueno, ahí hay más cosas. Un dato para la gente, las revistas se pueden conseguir, hay un acopio, vamos a reivindicar, se acaba de vetar la ley de financiamiento universitario. ¿Acaban de vetarla? Sí, la acaba de vetar la ley de financiamiento universitario, lo voy a Arruiname decir, el bloque. pero nuestros Arruiname investigadores de las universidades del CONICET han hecho un acopio de revistas nacionales y se pueden buscar en internet y están de libre acceso para el público y están todos los números de la revista Martín Fierro, etcétera, así que se pueden buscar. La revista Claridad también está. Así que nada, dar ese dato, búsquenlo, googleenlo, aparecen. Yo leí varias notitas ahí, está buenísimo. Está buenísimo tener ese acopio y eso es trabajo de nuestras universidades. AIRA es, porque hay un acopio que se llama AIRA con H. Puede ser que sea ese, sí. AHIRA, AIRA. Sí, algo así, porque es una sigla de acopio de revistas históricas argentinas. O archivo, algo así. Archivo de revistas, de histórico de revistas, sí. Bueno, y como hablamos de esto de la síntesis entre los dos grupos, nos vamos a ir escuchando a Dolina poniéndole voz a un pequeño texto de Marechal. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado. Tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Luces de Boedo cruzan por mi corazón. El rock adicto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Venderán otros inviernos, tal vez no me... Dejé de ser nido y me convertí en el viento que lo tumba. Dos ramitas, en su fragilidad, también pueden ser una trampa. Como un lobo suelto dentro de mis pensamientos, en mis dominios. Gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. Bueno, muy bien, estamos en este bloque número 3 de este maravilloso y mítico programa que se ha creado en esta hermosa ciudad de Tandil. Y le voy a preguntar a mi compañero de mesa, esa gran persona que todos los miércoles me hace sentir bien, Darío Palito Ledesma, ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema del libro La piel no me sirve de frontera, de Julia Pajés Fernández. Gran título del libro. Título del libro, La piel no me sirve de frontera. Escritora de esta ciudad, de la ciudad de Tandil, gran escritora de esta ciudad, partícipe de nuestro libro La belleza también nos pertenece, que es un poemario que creamos en este programa y que tiene escritos de personas de esta región. Y leí un pequeño poema que arranca diciendo: dejé de ser nido y me convertí en el viento que lo tumba. Me gustó muchísimo la idea de esa conversión de una cosa a la otra y que además se convierte en algo que lo destruye, ¿no? Porque el nido es algo que sí, parece que protege lo que fue, digamos. Lo que fue. Está y bueno, destruye lo que fue. Y me gusta que también dice: y me convertí en el viento que lo tumba, ¿no? Y tumba es tumbar, pero también es tumba, ¿no? Entonces también, no sé, pensé un poco en la muerte. Y me pasó algo muy particular, que leí este libro, lo leí muy rápido porque es muy cortito. Todos los poemas son impresionantes. Hacía mucho no me pasaba de leer un libro donde todos los poemas me parecían buenísimos y cada tanto son como así como cachetadas fuertísimas. Por ejemplo, uno dice, mirá, te lo leo rápido porque es cortito: ¿removiste una daga o detonaste una flor?
Buena pregunta. Y después dice, por ejemplo, en el siguiente, todo lo absorbo, la piel no me sirve de frontera. Y después de esto, en una semana escribí... Qué bueno ese. Qué bueno. Te quedó dando Ese vuelta. me quedó, Todo lo absorbo, la piel no me sirve de frontera. Lo voy a escribir un grafiti en mi casa. Después de eso, en una semana, escribí 10 poemas cortitos. Mirá. Pasó algo que... Sí. Escribía, no podía parar de escribir, era como, qué lindo esto, y cada vez que escribía era como, este está buenísimo, voy a seguir, y no sé, pasó algo mágico hasta te diría. Por Hermoso. eso lo traje, para Te voy a celebrar contar eso. una pequeña anécdota. Cuando yo trabajaba en el barrio Movediza 2 con pibes y pibas del barrio, leímos en un momento el libro de poemas anterior de Juli Pajés. Estábamos en el bibliomóvil, teníamos un bibliomóvil donde tenemos un montón de libros y yo siempre les hacía elegir uno y se los leía, si era muy largo leía algún fragmento, etcétera. Ese leímos un montón, un día de lluvia nos metimos todo en el bibliomóvil y yo les leí el libro. Y se quedaron muy fascinados con el libro y después me dijeron que querían escribir, a partir del libro, querían escribir poemas y hacer fotos, porque tiene fotografías ese libro también. Y salir a hacer fotos. Así que hicimos lo de las fotos, no llegamos a los poemas, quedó ahí todo medio trunco. La encontramos en un momento a Juli, le presenté a los chicos, le dije, la invité a venir y etcétera. Tampoco se pudo dar, pero bueno, ya se dará seguramente. Pero me gustó que los dejó a ellos también súper movilizados. El libro, genial, me parece hermoso. El libro se nota que inspira a la gente, Sí. Juli. El libro es de Halley Ediciones. Halley es como el cometa Halley, H-A-L-L-Y. Si alguien está escuchando y lo quiere adquirir el libro, lo pueden pedir por ahí. Así que, y le llega a todas partes del país, me parece. Así que si están escuchando en otros lados, pueden pedir el libro. Es muy recomendable. Una maravilla. Bien, ¿te parece que vayamos a la parte de los saludos? Vayamos a los saludos. Vamos a empezar saludando al mismísimo y muy querido Néstor Di Paola. Enviamos un saludo a Ediciones del Chapaleofú. En el año de su aniversario número 29, siempre a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, corrección de estilo y demás. Siempre con la consigna libros para ser libres. Contacto para escribirle a nestordipaola@gmail.com. Muy fácil, nestordipaola@gmail.com. Y vamos al obsequio literario de hoy de Ediciones del Chapaleofú. Se trata de otro fragmento del hermoso poema de Raúl Echegaray dedicado a Luis Chico Piedi, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años. Le diste vida a Estéfano, del genial Don Armando, y al Judas que se ahorcaba en aquella arboleda, repitiendo la escena durante muchos años, para gritarle al mundo que aún se siguen vendiendo los traidores de turno por las 30 monedas. Y seguramente el ángel que te llevó a la escena voló una madrugada con aliento a Ginebra y te dijo: Luisito, se nos cortó la cuerda. Un grone de allá arriba, la orden me batió. Así que llévate el fuelle, también algún libreto, un verso de Gagliardi y alguno de Tuñón. Y vamos, que allá las musas, poetas y bohemios se prenden en los patios al son del bandoneón. Seguimos adelante con este maravilloso programa. Ahora sí vamos a seguir. ¿Tenés algún otro saludo más? No, vamos a los saludos de YouTube. ¿Querés que arranquemos Vamos por a los ahí? saludos de YouTube. ¿Querés que empiece yo? ¿Querés empezar vos? Arranca. Muy bien, Mateo Fernández dice: ¡ganó el peronismo en Tandil, papá! Hay Así que decir que Mateo vive en Córdoba, En Córdoba. y sabe que ganó el peronismo en Tandil, Sí, lo cual sí. me sorprende Sí, muchísimo. También. Y dice Gaby César: no se animó a surfear la interna errónea. Porque se habló en las redes sociales, se habló de que íbamos a tener una interna, que era Florida Boedo. La interna realmente al final se resolvió muy bien. Incluso hasta diría que tibiamente, porque no hubo insultos ni nada. Sí, yo te quise barrer en un momento para decirte que son pecho frío, pero no lo hice. Boludo, pará. Y una cosa para Mateo es que Gaby se escribe con la I latina y no con Y. Te aviso porque Gaby a veces se convierte en Gabito Corleone y te puede
amenazar. Así que... Sí, que se pone mal. Yo no sabía eso, Mateo, así que pero dicen acá que se pone muy mal y manda gente a apretar al que le pone Gaby con Y. Okay, claro, exactamente. Después dicen Uruguay, al firme por aquí, María y Karen. María y Karen, María es María y Karen es Karen. Bien, perfecto. Y después, ¿sigo? Sí. Después Santiago González, Santi, te mando un gran saludo, que bueno estés escuchando allá desde La Plata. Dice, hay un DM de rol acá en La Plata que dirige un juego borgiano y lo relata hablando como él. DM entiendo que es una sigla que no sé bien cuál es el significado en este momento, pero que debe ser algo de máster. Pero que en los juegos de rol es el que dirige. Director Master. Sí, algo así. Master Direction. Y me gusta que el juego sea borgiano y que relate, hablando como Borges, estoy para eso. Sí, me dieron ganas de ir a jugar. Sí. Acá llegó otro mensaje de Eliana Cuervo que dice, saludos chicos, hermoso programa. Y Mateo Fernández agrega, tibieza total la de Gaby, y puso Gaby con I latina porque se sintió realmente amenazado por lo que le dijimos. Y no sé si no le golpearon la puerta en ese instante, incluso que nosotros le decíamos esto. Ojo con las amenazas a Gabriel, insisto. Así que tibieza. Bueno, le llaman tibio a Gaby, tibieza total también los de Boedo, que al final no lograron... Le voy a mandar un saludo a Polo, mi viejo. Capaz que el mensaje de Raúl César llegó, pero no nos llegó a nosotros. Le vamos a mandar un saludo a Pía, que estaba preparándose para encuadernar y escuchar Gestos Erróneos. A Eli Cuervo, que dice firme junto a Gestos, que me gusta también el firme justo a Gesto, me encanta. Me gusta la frase. Y a nadie más. Sí, y bueno, Mateo se ríe de las amenazas. De las amenazas, sí. Bueno, una cosa importante. Primero, si alguien quiere aportar algo para este programa, lo puede hacer al alias gesto.erróneos. Y otra cosa importante, sigan nuestras redes porque ahora en un ratito vamos a anunciar que el miércoles que viene no vamos a salir en vivo por acá, pero a quienes viven en Tandil les invitamos a que se acerquen al Club de la Quimera, ahí en 4 de abril y Uriburu, que vamos a estar haciendo el programa Gestos Erróneos 134 en vivo. Van a poder sentarse, escuchar, tomar algo y escuchar el programa en vivo. Así con birrita, empanadita, y vamos gaseosa, a estar, lo que quieran. Vamos a estar los Erróneos haciendo el programa, pero además vamos a estar presentando el fanzine 166, un poema, 6 poetas, 6 versos, que es un fanzine que estamos impulsando desde la cooperativa Mínimo Vital y Móvil. Así que ahí van a poder adquirir llevarse ese fanzine porque se reparte de manera gratuita. Así que pueden acercarse, llevarse el fanzine, escuchar el programa, que va a estar dedicado probablemente a todo lo que tenga que ver con grupos organizados de manera colectiva en torno a la literatura. Grupo de escritura colectiva, como puede ser Florida Boedo. Pero otros. Vamos a agarrar otros. Y una cosa importante es que la actividad es de entrada libre y gratuita. Quizás pidamos un aporte para el programa, así que solamente será eso y pueden ir a tomar algo y estar en el presencial, un programa en vivo de Gestos Erróneos, musiquita para poder ver el gesto silencioso de Gaby y no solo imaginarlo. Y el día anterior es mi cumpleaños, así que podemos festejar mi cumpleaños. Eso ahí. También quería decir, listo, no tengo nada para decir. Queremos agradecer muchísimo a Juan César, que hoy llevó adelante el universo sonoro de Gestos Erróneos y lo ha hecho de la mejor manera. Entró en las obsesiones de su propio hermano y le agradecemos muchísimo. Así que la operación técnica de selección musical, no selección musical, la operación técnica la hizo Juan César, la selección musical la hizo Gabriel César, Facundo y Paola. Y Darío Ledesma, quien les estaba hablando. Así que nos retiramos y nos vemos el miércoles que viene en el Club de la Quimera.